Carlos, durante la última dictadura cívico-militar se impone por distintos métodos de censura a los diferentes medios de comunicación. En ese contexto nace Ancla. Esta es una idea que Rodolfo viene pergeñando desde hace tiempo y se da cuenta de que ante la gran cerrazón informativa, ante el silencio informativo y la censura más atroz combinada con la represión, había que empezar a trabajar cómo de alguna manera penetrar el muro. Él empieza a convocar gente. Entonces, bueno, a mí personalmente me convocó a partir de una cita con el que era mi responsable en ese momento. Yo estaba en otra estructura más militar, aunque venía de la estructura sindical y de la estructura también milité en la estructura barrial. Y me cuenta, ya nos conocíamos con Rodolfo desde hacía bastante tiempo y habíamos participado en varias experiencias, además habíamos sido miembros, integrantes y fundadores del bloque peronista de prensa, de la agrupación 26 de julio de prensa, y me cuenta la idea y me parece exacta, apasionante y sobre todo necesaria. Bueno, esto mismo lo iba haciendo con otros compañeros, ya había hablado, creo que con Lila Pastoriza ya había hablado, después habló con Lucila Pagliai, después también hablamos con Eduardo Suárez, que en ese momento estaba trabajando legalmente. El nombre no es una casualidad, el nombre era también, por un lado, Agencia de Noticias Clandestina. La agencia era clandestina, no las noticias, la agencia. Claro. Y por otro lado, el emblema, uno piensa en Ancla y ve un ancla, la Marina. Una tarea increíble de penetración, de contrainformación. Penetración, cuando te digo penetración, es de alguna manera empezar a confundir al enemigo, claro, a empezar a dar información del enemigo que el propio enemigo cree que lo hace otro servicio de informaciones, Ejército, Marina, Marina Aeronáutica, a trabajar concienzudamente para dar a conocer las primeras informaciones sobre las desapariciones, sobre los campos de concentración. O sea, sabíamos que estaba pasando algo muy grave a nivel represivo, porque lo sentíamos en nuestros propios compañeros, claro. Veníamos de los asesinatos de la AAA permanente, de pronto la AAA se convierte en el ejército sigue operando de la misma manera, pero no teníamos la percepción clara de que se estaba encerrando a nuestros compañeros y compañeras en un campo de exterminio. Todo esto que se fue desarrollando poco a poco, y que en la cabeza de Rodolfo estaba muy claro de que eso iba a pasar, de que una vez que nos tiráramos a la arena con ese pequeño grupito de compañeros y compañeras, iba a haber rápidamente colaboradores anónimos, otros no tan anónimos, iba a haber periodistas que sin ser de la agencia iban a multiplicar el mensaje, y obviamente la agencia tenía un núcleo de gente al cual estaba dirigido, que eran eso también, multiplicadores. Los periodistas nacionales y los periodistas del exterior, que fueron los que más multiplicaron, fueron los que de alguna manera publicaron los cables de la agencia, los que hicieron conocer que la agencia existía, pero que también existía ese nivel de represión siniestra de la dictadura militar. Los cables llegaban también a empresarios, a jueces, a militares, a sindicalistas, y muchos de esos sindicalistas o de esos curas se veían retratados allí como colaboracionistas, cosa que no les gustaba absolutamente. Y bueno, y también había un Radio Bemba, o sea, el que leía algún cable de la agencia y quería contarlo y quería de alguna manera hacerlo circular entre su entorno, con las dificultades que eso tenía también, porque muchas veces en algunas redacciones o en algunos lugares llegaba el cable de Ancla y se aterrorizaban, claro, porque nadie lo quería agarrar. Pero otros sí, lo agarraban, lo guardaban, lo memorizaban y hacían correr la voz. Y después lo otro era
como decía Rodolfo, todo está escrito, todo está en la prensa pública. Leer entre líneas, leer los avisos funerarios. Y entonces, bueno, ahí encontrábamos mucho material. Y después el escáner, la escucha de los patrulleros policiales, de los operativos. Que ya Rodolfo venía trabajando hace años también con eso. Rodolfo era un ingenioso inventor de artilugios para obtener información de manera legal e ilegal. Y entonces eso nos fue dando todo un paquete informativo que muchas veces tendríamos que haber sacado 5 o 6 cables por día. ¿Y cómo se despachaba el cable? Y, bueno, primero había que imprimirlo, se imprimía en papel Biblia, y para que cuando lleváramos los sobres a los distintos buzones de correo donde se despachaba, muchos de estos cables iban al exterior. Ya al poner revista Cambio 16, Le Monde, todo, bueno, podías despertar alguna sospecha. Entonces los del exterior, se hacían en buzones ya más individuales, o sea que solamente se metía esa carta y no se metían otros cables. Y los que eran de aquí, bueno, eso sí, los repartíamos en distintos buzones. Cuando lo asesinan a Rodolfo, porque no lo alcanzan a secuestrar, lo asesinan porque él cae en combate. O sea, él saca su arma, se defiende y lo asesinan. A partir de ese momento ponemos en marcha esta idea de que alguna gente iba a tener que salir del país para llevar adelante el proyecto afuera. Y allí se decide que sacamos al exterior Lucila y yo. Y Lila nos iba a seguir pocos días. ¿Desde acá? Sí, poco tiempo después iba a salir ella también. Y después en el medio de eso cae Lila. Lila Pastoriza. Entonces cuando ya cae Lila Pastoriza, nosotros pensábamos desde el exterior, ya decimos, bueno, acá la situación es cada vez más complicada, porque ya se nos rompe el nexo con el país. Ahí es donde toma la posta Horacio Berbisky y Luisito Guagnini, y ellos, bueno, sacan adelante hasta agosto del 77, sacan varios cables más, y allí ya se termina la historia de Ancla.